Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con esta nota, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información. Señores, si querían saber hasta dónde llegaba el cinismo de Lorenzo Córdoba, pues el día de hoy se los vamos a presentar. No sé si recuerdan en el 2006 esas elecciones que estuvieron, pero la verdad, súper opacadas. O mejor dicho, un fraude electoral que se vivió, pues obviamente todos los vivimos, en donde le habían robado la presidencia al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y señores, voy a iniciar con esta parte, porque luego quiero que me acompañen a ver, pues cómo Lorenzo Córdoba, él mismo se contradice, lo exhiben, y el señor todavía cínicamente dice que no, cuando él mismo junto con su compañero desde hace muchísimos años, Ciro Murayama, habían firmado un desplegado en el 2006 en donde daban constancia de que esas elecciones habían sido totalmente limpias. Pero en plena entrevista el señor relata, lo dice, que hubo irregularidades. En esta entrevista también había dicho el señor Lorenzo Córdoba que él no planea irse antes, aún así lo estén, pues como ya sabemos, proponiendo un juicio en contra de él para que se vaya. No me iré antes de lo que marca la ley, solo porque lo piden los que andan en campaña. Esto había dicho Lorenzo Córdoba. Ahorita lo van a escuchar, pero quiero recordarles también esta situación en donde el mismo Ciro Murayama, porque el presidente de la República, como sabemos, él simplemente los desenmascara. Y pues ellos solamente sacan los trapitos al sol y todavía cínicamente dicen que sí. En su momento Murayama había respondido al presidente de la República desplegado fue en defensa de la democracia. Pero tal parece que unos años después, hasta el mismo consejero presidente, aún así, cuando firmó este desplegado que ahorita se los voy a mostrar, pues ahorita sí puede decir sin ningún problema que hubo irregularidades. El presidente López Obrador recordó hoy en su mañanera que en el 2006 firmé un desplegado. En efecto, fue en defensa de la democracia. Ayer y hoy, aquí el viejo texto, las hemerotecas mantienen fieles dichos y hechos. Esto había presentado, vean ustedes, la coexistencia de la pluralidad política reclama la defensa de las instituciones de nuestra democracia. Esto había sido el 3 de agosto, señores, del 2006. De hecho, lo voy a hacer un poquito más, pues más amplio, ¿no? Para que lo puedan ver. Todo esto, para no hacerlo tan largo, resume que los señores estaban de acuerdo con que esas elecciones se habían llevado de una manera justa, así tal cual. Y miren aquí quienes habían firmado, que quede constancia. El señor Lorenzo Córdoba, señores. Y aquí en esta entrevista que había tenido con Álvaro y Alejandro en Los Periodistas, sin embargo al aire, pues ahora sí que lo dejaron como lo que es, como un verdadero mentiroso. Ante esta pregunta que había hecho Álvaro Delgado y el señor, pues obviamente, pues no le quedó de otra que admitirlo. Vamos a escucharlo todo. Hablando de mirada retrospectiva, Lorenzo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, hablando de una mirada retrospectiva, en 2006 hubo una elección en la que intervinieron actores que tenían una clara prohibición para intervenir. No solamente las autoridades, Vicente Fox en específico, o los gobernadores, no solamente las autoridades, sino también el Consejo Coordinador Empresarial. Por eso, el Consejo Coordinador Empresarial también. Y la autoridad actuó de una manera parcial, de alguna manera como lo está haciendo ahorita sus medios, si no ciego, tuerto, si no manco, tullido. Y después de la elección, antes inclusive de que el Tribunal Electoral pudiera resolver en definitiva si declaraba presidente electo a uno de los contendientes, tú junto con otros personajes dijeron la elección fue limpia. En la elección no pasó nada, fue limpia. No hubo ahí dice que no.
Bueno, ahí está el desplegado de agosto de 2006 y eso pues inevitablemente desembocó a que tú te convirtieras en consejero electoral. ¿A poco no te sirvió eso? Esa firma. No, de hecho, Álvaro, qué bueno que lo mencionas, porque afortunadamente he escrito mucho, soy un académico, y entonces te invito a que leas todo lo que he escrito. Todo lo que tú estás diciendo como ilegalidades, yo las escribí y sostuve que habían sido ilegalidades, nunca las justifiqué. De hecho, incluso yo soy crítico del modo en el que construye el Tribunal Electoral en 2006 su resolución. Y además ese desplegado, si lo lees bien y no lo lees con un sesgo ideológico, lo único que dice es que la instancia que tenía todos los elementos para decidir era el Tribunal Electoral y que se dejara decidir al Tribunal Electoral. Luego todo lo demás es una construcción políticamente sesgada. Pero bueno, más allá de eso, tú dices que gracias a eso me volví consejero. Pues tú eres un buen periodista, Álvaro, deberías saber que yo me inscribí para ser consejero justo despuesito, en 2007. Es la única vez que yo me he inscrito, despuesito, no en petición del conjunto de fuerzas políticas, sino porque creí que era interesante. Yo soy uno de los que participó, por cierto, en la reforma de 2007 para asesorando al Senado, para darle sentido al reclamo del entonces oposición que perdió esa elección y que pedía un nuevo modelo de comunicación política. Por eso yo he sido uno de los principales defensores del modelo de comunicación política que fue pedido entonces por la izquierda mexicana y que hoy, por cierto, es profundamente atacado por un gran empresario que, por cierto, anda diciendo que el INE debe morir, con un lenguaje muy democrático, por cierto, y que hoy es muy cercano al gobierno actual. Yo soy un defensor del modelo de comunicación política de 2007 y tú recordarás, Álvaro, que me inscribí para ser consejero y no llegué. No fui favorecido por la IPAR luego de que se había hecho un bloqueo, todas las que existían entonces, incluso la que postuló en el 2012 al candidato a la presidencia de la izquierda, para que participara e incorporara en un consejo al que llegué en 2012. Por cierto, nada más un dato, porque a veces digo, si esa es la ruta que va para adelante, yo, y el libro lo documenta, yo soy el consejero que propuso multar al PRI en 2012 por el caso de Monexgate. No gané, pero nos quedamos en minoría. Fuimos 4 consejeros los que votamos por sancionar al PRI en Monexgate y 5 los que decidieron no multar. Pero bueno, esos son los órganos colegiados y eso afortunadamente está documentado en el libro, Álvaro. Te voy a recordar lo que decía el desplegado publicado el 3 de agosto de 2006. Tómala. Entre otras cosas decía que quienes firmamos este documento hemos seguido los argumentos y pruebas presentadas en el litigio. No encontramos evidencias que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos. En una elección que cuentan los ciudadanos, puede haber errores e irregularidades, pero no fraude. Y en ese desplegado aparece la firma tuya, la firma de Ciro Murayama, la firma de personajes que pues han seguido firmando desplegados como hasta ahora. Ahí el desplegado dice que ahora, por honestidad intelectual deberías seguir leyendo lo que dice el desplegado y verás que lo que dice justo después de lo que lees, de lo que estás citando, es que el único que va a resolver es el tribunal. Es lo que dice la Constitución y decía entonces lo que decíamos después es hasta el único que tiene toda la película completa, no nosotros los que firmamos el desplegado, es el tribunal, entonces dejamos que el tribunal resuelva. Y sí, pues creo que el único que tenía todos los elementos de prueba era el tribunal. Sí. Pero, a ver, digo, sin ánimo de alimentar más el argumento, porque cada uno tiene una posición en esto, pero en el momento que se estaba viviendo en México, si sale un grupo de individuos que ha tenido una presencia muy fuerte desde el salinismo hasta la fecha, más algunos otros,
en ese caso pues un joven Lorenzo Córdoba, pero pues muchos otros que venían del salinismo básicamente, o sea que tenían agarrado notoriedad con Salinas. En ese momento que digan no encontramos elementos para decir que hay un fraude, pues es una defensa de la elección que había llevado a Felipe Calderón al poder, Lorenzo. Pero mi pregunta es muy específica porque le quiero preguntar en realidad a Ernesto porque es un libro firmado por los dos. Entonces, la única pregunta que le quiero hacer es, ¿usted, Lorenzo Córdoba, considera que en 2006 no hubo fraude? Yo creo que en 2006 ocurrieron una serie de irregularidades graves que propiciaron una reforma electoral, la de 2007, que mejoró las condiciones de la competencia, que fue pedida por la oposición, que mejoró las condiciones de la competencia, que junto con lo que ocurrió en 2012 implicó una nueva exigencia desde la oposición y que trajo como consecuencia la reforma de 2014, que mejoró las condiciones de nuestro sistema electoral y que permitió que en 2018 la izquierda llegara al poder. Creo que todo lo que hay que ver es una génesis histórica. Y por cierto, ese joven en 2016, en 2006 es el que le levantó la mano a quien había ganado legítimamente en 2018 y quien enfrentó al poder político de entonces, empresarios, que a veces se olvida, mi querido Alejandro, que a mí me acusaron, y el libro lo cuenta, que cuando Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente de Morena, aparecía mucho en los spots de su partido. Y a mí me decían, ¿por qué el INE no lo para? Ah, claro, porque Lorenzo Córdoba es hijo de Arnaldo Córdoba y es alguien cercano a López Obrador. No, ¿saben por qué no lo paramos? Porque lo permitía la ley. Luego, tal vez recuerden ustedes, que el libro, si no se lo recuerdan, el libro se los va a recordar, que en 2018 los empresarios, los mismos que en 2006 habían pagado publicidad, mandaron cartas a sus empleados diciéndoles que cuidado con cómo votaban porque se podían quedar sin trabajo. Y Lorenzo Córdoba, el mismo joven al que tú refieres en 2006, Alejandro, les dijo, están a punto de violar la ley. Si siguen por ahí, el INE no lo va a permitir. Y entonces me acusaron de ser obradorista. En 2018 ganó Andrés Manuel Obrador y no hay crítica. Es el mismo, nada más para la crónica. Es lo mismo para la crónica. Es importante el dato y la pregunta tiene sentido, luego estas cosas quedan para la historia. La misma pregunta le hicimos Álvaro y yo a Pepe, a José Goldenberg en su momento, y él dijo, yo no creo que hubo un fraude. Y se sostuvo en el yo no creo que hubo un fraude y lo discutimos abiertamente, así como lo estamos haciendo ahora. Nosotros le dijimos, oiga, si los empresarios le metieron dinero ilegal, si el presidente metió las manos, si tal, eso no constituye un fraude. Digo, no se manipularon los votos, que todos estos elementos no constituyen un fraude Alejandro, yo creo que hubo errores. Alejandro, yo creo que hubo errores de los candidatos, creo que hubo irregularidades, pues hasta el tribunal lo dijo, que propiciaron nuevas reformas, y creo que la historia afortunadamente se hizo cargo de lo que ocurrió, propició nuevas reformas electorales, y hoy afortunadamente tenemos condiciones de la competencia mucho mejores, mucho más equilibradas que las que se tenían. Ojalá y los actores políticos estén a la altura de las circunstancias y no se comporten hoy como se comportaron aquellas personas que en 2006 cometieron irregularidades, empezando por el presidente Vicente Fox, que irrumpió indebidamente en la elección de 2006. Hoy, ojalá, 15 años después, no se vuelva a repetir esa historia, porque sería trágico. ¿Puedo comentar una cosa, Alejandro? Álvaro. Claro, por favor, Ernesto. Porque, a mí también me interesa ese tema, porque a mí, como bien recordó Álvaro, en 2006... Aquí hago un pause, porque también él es el que había hecho este libro
que pues dio a conocer Lorenzo Córdoba, y pues hasta él mismo, pues ahora sí que pues, lo deja mal. Álvaro y yo ahí andábamos trepados en el camión de Calderón, cubriendo la campaña de Calderón, y lo que atestiguamos, Álvaro, fue una gandalla, es decir, hubo una operación política para frenar a Andrés Manuel López Obrador, y yo creo que eso fue clarísimo. Es decir, pues yo creo que más claro ni el agua. Vamos a dejar correr un poquitito para que puedan ver, porque hay más de esto. Buena esta participación que tuvieron. señor no puede ser presidente. Y veníamos de un asunto como el desafuero, veníamos como un asunto de los videoescándalos, y entonces la verdad es que todo cuadraba para decir aquí hubo un fraude para impedir que López Obrador llegara a la presidencia. Ahora, creo que lo padre de rememorar la historia, y por eso es el libro, es que uno puede tener estas discusiones precisamente, ¿no? Con gente como ustedes, que tiene perfectamente documentados esos diferentes episodios de la historia y que de alguna manera se van recordando también en este libro, porque a final de cuentas el 2018 también es producto de 2006. En 2018 había un modelo de comunicación política distinto al que en 2006 permitió que, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial pusiera el árbol de Jumex a decir que no votaras por López Obrador. ¿Te acuerdas de esos spots, Álvaro, no? El arbolito de Jumex diciendo que era un peligro para México y estas cosas. En ese momento, pues la ley electoral no tenía la ley. ¿Te acordarás, Álvaro? ¿Perdón? Y te recordarás, Álvaro, porque entonces que no estaba sancionada, pero que estaba prohibida. Claro, y lo veíamos, Álvaro, cómo salían en el cuarto de guerra de Calderón, se reunían en la mañana, grababan se les ocurría hacer un spot de las cabezas maquiavélicas de Juan Ignacio Zavala y Javier Lozano, hacían un spot de los tabiques y un peligro para México y tal, lo mandaban con un señor, Max Cortázar, se lo daba un señor, lo mandaban a Televisa, y en la noche era un spot que salía millones de veces en los diferentes medios de comunicación, porque en ese momento los partidos podían comprar spots en radio y televisión, y desequilibraron la cancha. Entonces, en ese sentido, yo creo, acá el tema es, ¿le llamamos fraude o qué entendemos por fraude? Yo últimamente llego más a la conclusión de que fue una operación política para frenar a López Obrador. Eso se le puede llamar fraude, a lo mejor sí, ¿no? Sí. Pero digamos, yo creo que lo que se defiende en ese desplegado, que yo también lo he vuelto a leer, es que el sistema electoral como tal funcionó como había funcionado en otras elecciones. Después, evidentemente, es en medio de una gran polémica, ¿no? Pero creo que al final de cuentas, y es un poco lo que va narrando la historia del libro, es cómo el sistema electoral se va construyendo a base de ensayo y error, a base de estas polémicas. Cada elección presidencial en la que participó, puesto a decir, yo ya me voy después de una década de estar en el Consejo General del INE, una parte como presidente. Bueno, yo tengo que irme, Álvaro. Afortunadamente, no, sí. Estos no son cargos vitalicios. Yo me tengo que ir el 3 de abril de 2023 porque se acaba el mandato. Así que de todos modos yo me voy a ir, y después de ello me van a encontrar, por cierto, en la universidad, porque hay quien anda muy despistado, tratando de encontrarme futuros y destinos. Pero yo creo que es muy importante que se valore la pertinencia de que haya una reforma electoral. Creo que han pasado 7 años desde la última reforma. Hoy ya sabemos cuáles son las fortalezas e incluso me atrevo a decir cuáles son las áreas de oportunidad para que una siguiente reforma electoral venga a robustecer el sistema electoral. Claro, habrá sus tiempos. Hay quien quiere hacer la reforma el día después de la elección, pues eso no se puede, ¿no? Porque pues la Constitución dice que no se puede modificar las leyes electorales hasta que se acaba el proceso electoral, y el proceso electoral se va a acabar con la asignación que haga el INE, a la luz de las reglas, por cierto, validadas por el Tribunal Electoral hace unos días, de los diputados plurinominales a finales de agosto. Entonces, pues muy probablemente, y es pertinente que la siguiente legislatura analice con tiempo, pues cuáles son los
la pertinencia de los cambios. Como dicen coloquialmente, los temas calientes, como son las reglas de acceso al poder, vale la pena discutirlas en tiempos fríos. Yo sé que hay algunos que quieren discutir los temas calientes en tiempos calientes durante las campañas electorales, pero este es un mal momento para hablar de la reforma electoral. Ya vendrán tiempos para hacerlo. Tú no te vas antes del 2023. Yo me voy a ir cuando lo digan las normas, no cuando lo establezca o lo quiera alguna gente. Digo, si eso fuera, me habría ido desde hace mucho tiempo y afortunadamente me quedé para muchos para poder levantar la mano al triunfador en 2018. Pero eso no es relevante, Álvaro. Eso es secundario. Seamos honestos. Digamos, lo importante son las reglas del juego, no las personas. Pues ahí está. Él se va a seguir, pues ahora sí que casando con su idea, pero creo que está más que obvio que de árbitro imparcial, pues no hay nada. Ya ustedes lo vieron en su momento, el señor se contradijo en esta entrevista, pero ahí en el 2006 avaló de que fue justa esa elección. Y pues ellos, que podemos ver acá, esos 3 periodistas, pues están ahora sí que de acuerdo con que en ese año, pues ustedes lo vieron, todo se amarró para atacar al presidente de la República, y todos esos opositores cínicos y sinvergüenzas que están atacando, pues son los mismos de ese año. Mencionaron al señor Javier Lozano, Felipe Calderón, Fox y todos los intelectuales que son los que están atacando. Señores, abran los ojos, abramos los ojos más de lo que ya lo tenemos. Estos grupos de interés simplemente están ahí para poder seguir haciendo de las suyas, como ya quedó constatado. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.